Le damos muchas gracias, Señor Jesucristo, en la oportunidad que nos da de estar con ustedes el domingo 2 de enero de 2022, en este año que el Señor esperamos sea de gran bendición para todos. La salutación para este primer domingo es como sigue y se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, en quien sea la gloria por los siglos, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué preciosa salutación para usted, para que empecemos con súper bendición este año del 2022. El tema de hoy es un tema que trae pues inquietud a los corazones y tiene por título El Evangelio y María. Y vamos a hablar fuertemente del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículos del 26 al 38, y los vamos a exprimir inmediatamente porque es muchísimo material y después nos iremos a ciertas comprobaciones con las demás partes de la escritura de la palabra de Dios. El propósito de este mensaje es demostrar lo que dicen las escrituras acerca de María, la madre del Señor Jesús, para quitar equivocaciones, opiniones y afirmaciones mentirosas que el ser humano ha inventado con respecto a esta sierva del Señor. Empezamos. Lucas 1, 26 y 27. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dios, en sus planes y propósitos, le envía al ángel Gabriel a la ciudad de Nazaret a María, en este momento virgen desposada con José, de la casa de David. El nombre de María viene del hebreo Miriam, que significa rebelde, de la raíz Meri, amargura. La creación angelical está sujeta y bajo órdenes de Dios el Señor. No hay pasaje alguno en la palabra de Dios en donde los ángeles obedezcan a María. Vamos a comprobar que estos son enviados por Dios. Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 7. Me quiere usted acompañar hasta allá y le voy a agradecer que esté usted muy atento. Hecho tanto superior a los ángeles, está hablando de Jesucristo, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Vamos a dejar hasta ahí y luego nos vamos a este mismo capítulo de Hebreos 1, 13 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta es la misión de los ángeles. Los ángeles son enviados a favor de los herederos de la salvación. Eso era María. Por eso estoy tomando estos pasajes. Una heredera de la salvación. Ella se regocijaba en Dios su Salvador. Vamos a comprobarlo. Lucas 1, 46 y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Sí? Fíjese bien cómo está escrito aquí, cómo está la gramática aquí, de tal manera que dice, engrandece mi alma al Señor. No dice, mi alma engrandece al Señor, no, sino engrandece mi alma al Señor, dando ella a entender que Dios le había dado esa alma, que ella es creada por Dios. ¿Sí? Versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios.
fíjese bien, mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconocía que el alma que Dios le había dado engrandecía al Señor y se regocijaba en Dios su Salvador. En Apocalipsis 22:15, Jesús reveló y testificó: yo soy la raíz y el linaje de David, dejando claro que Él es Dios, es creador, pero cuando tomó forma de hombre y viene a ser el Dios encarnado, sería del linaje o descendiente de la casa de David. Vamos a leer qué interesante está esto, porque siempre la Escritura nos da tantos detalles y tanta profundidad. A mí siempre me deja pasmado un mismo versículo. Entendemos una cosa y entendemos otra, lo que el Espíritu nos va hablando. Dice de esta manera, Apocalipsis 22:16, discúlpeme. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, ahí está, Él es el creador, de ahí partió David, y el linaje de David, es la descendencia de David en cuanto a la carne, en cuanto al pueblo, en cuanto a que sería de Judá y de Belén, Efrata, donde había nacido David, también Jesús nació. La estrella resplandeciente de la mañana. Entonces Jesús testificó y reveló de esta manera, y que cuando tomó forma de hombre vino a ser el Dios encarnado y sería del linaje o descendiente de la casa de David. Vamos a comprobar esto, vamos al Evangelio, qué interesante está haciendo todo esto. Mateo 1:16 y 17, y dice la Escritura: y Jacob, fíjese bien, engendró a José, este es su padre, luego lo repetiremos, marido de María, lo identifica como marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Dice el 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, usted las puede contar ahí, desde el capítulo 1, desde el versículo 2 hasta este versículo 17. Dice, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14, 42 generaciones. Luego aclararemos cómo está esto dado, pero es todo muy interesante. Mateo, pues, 1, 16 y 17 nos habla de la genealogía de José, nos muestra que fue engendrado por Jacob, su padre, y que su padre y él eran descendientes de David. Vamos ahora a Lucas capítulo 3, nos regresamos hasta ahora, versículos 23 y 32, y vamos allá a hablar de la genealogía de María. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo de, según se creía, pero no era hijo de él, de José, hijo de Elí. Aquí es la regeneración de María, aunque se use en este momento a José, porque estaba siendo puesto ahí como el yerno, ¿sí? Pero vamos a ver, y estoy diciéndoles ahí, porque estamos comprobando que los dos, María y José, eran de la casa de David, y entonces se iba a cumplir una promesa que ahorita comentaremos más adelante. Bien, entonces Lucas 3, 23 y 32, lea el 32 y dice: hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Si se fija, en Mateo la descendencia viene de Abraham hasta José, y aquí va de Elí, el padre de María, hasta Adán, hijo de Dios, ¿sí? Aquí son 76 generaciones. Esos son datos nada más para la gente que nos gusta estudiar la palabra del Señor. Muy bien. Se nos narra pues que María era descendiente de Elí y de David. Se cumple la palabra de Dios, no la de María, no la de María, ¿sí? Regresamos ahora a Lucas 1:28 y dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel le dio un gran saludo. El término salve en el griego significa feliz, significa ¿estás bien? ¿Sí?
recibe el favor de Dios. Ese es el mensaje, ese es lo que le estaba diciendo el ángel de parte de Dios. Recibe el favor de Dios. Es más, ya lo recibiste. Eres una favorecida, pero dice muy favorecida, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos que el favor viene de Dios, no de María, ni de ningún ser creado en el sentido espiritual y moral, y muchas veces en el sentido físico, corporal y material. Vamos a comprobar esto, porque nunca se nos habla de María en las Escrituras. Al Salmo 103:4, muy conocido por cada uno de nosotros, y dice la Escritura, hablando de Dios, de Jehová, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Vamos a un pasaje que hemos aprendido en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9, y mire lo que dice la Escritura. Porque los ojos de Jehová, Dios, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor. Él es el que hace el favor sobre nosotros y muestra su poder a nuestro favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Leemos nomás hasta ahí y estamos ahí. El Señor, ahora vamos a aprender de este versículo de Lucas 1:28, porque le dijo ahí, vamos a volver a repetir para que no se le olvide a usted la parte final, el Señor es contigo. Sí, el Señor le estaba diciendo, soy contigo. El Señor es con nosotros, no al revés. Sí, María no es con nosotros porque ella no tiene esa capacidad, no es omnipresente. Dios es omnipresente. Vamos a comprobar con un solo versículo muy conocido de ustedes, Romanos capítulo 8, versículo 31, y es bien clarito este versículo. Hay más porque nos habla de un Dios siempre cercano en varios salmos, en el 145, en Deuteronomio 4:7, pero vamos a leer Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros. El Señor es contigo. María tenía la presencia de Dios. Cada uno debemos tener la presencia de Dios. Pero María no es omnipresente. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, vamos ahora a regresar. Estamos yendo rápido porque hay mucho material. Lucas 1:29. Vean nada más qué profundidad del Evangelio. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. María se turbó por la palabra enviada por Dios. Se le consideró, en este caso, como bienaventurada. Acuérdense, el término aquí es Macarios y significa supremamente bendecido. Dice, ¿y por qué se le consideró como bienaventurada? ¿Sí? ¿Por qué se le consideró de esta manera, bendita tú entre las mujeres? ¿Por qué se le consideró? Y cuando se turbó, ¿verdad? Ella y pensaba esta salutación, vamos a comprobar esto. María se turbó por la palabra enviada por Dios y se le consideró como bienaventurada por creer lo dicho por el Señor. Vamos hasta Lucas 1:45. Y bienaventurada la que creyó, dijo Elizabeth, tomada del Espíritu, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La bendición, el ser una bendecida, el ser una bienaventurada, que nos habla la parte final del versículo 28 del capítulo 1 de Lucas, y esta parte de Lucas 1:29, por eso se turbó, porque fue una palabra muy definitiva y con un propósito muy intenso de parte de Dios, pero ella se declaró bienaventurada a causa de creer esa palabra que se iba a cumplir y se cumplió en su vida. Vamos ahora a seguir adelante y vamos a ver
qué es lo que María en esta situación de turbación y todo lo que aconteció. Vamos a leer ahora Lucas 1:48 al 51. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esto lo comentaremos todavía más adelante, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Fíjese bien, ella reconociendo que ella recibía cosas grandes del poderoso. Santo es su nombre, ¿sí? Ella nunca dice que ella tenga poder, ni tampoco dice que su nombre sea santo. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, espació a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. María declaró su bajeza como sierva y profetizó que le llamarían bienaventurada todas las generaciones. Glorificó, alabó, adoró a Dios el Señor. Por lo tanto, no es madre de Dios, es la madre del Señor en cuanto a su humanidad, pero Jesús es su Salvador y Dios, según ya vimos en el pasaje de Lucas 1:47, así que dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora regresamos a Lucas 1:30. Mire qué bendición, qué profundidad del Evangelio dado por el Espíritu Santo a este siervo de Dios, el médico amado Lucas. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La creación debe temer a Dios, su pueblo debe temer a Dios, su pueblo debe temer a su nombre, su pueblo debe temer a su palabra. María es y era una hija creada por Dios y en ese momento parte del pueblo de Dios. Así es que era normal que temiera una diosa o la madre de Dios, no teme, se le debe de temer, y esto nunca está en la palabra del Señor. Es muy claro, y este versículo lo hemos proclamado y declarado muchas veces, Isaías 8:12 y 13, ¿sí? No digáis conspiración a los que ellos dicen conspiración y tengáis temor de ellos. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor, sea el vuestro miedo. Nosotros no debemos temer a María, nosotros tememos a Dios. María temía a Dios porque es una hija creada por Dios, es una sierva de Dios. María aquí también recibió la gracia de Dios, es receptora como tú y yo, no es emisora ni fuente de gracia como la quieren hacer ver, no, de ella no está dar gracia, en ella está recibir gracia. Vamos a ver quién es el que emite y es fuente de gracia. Es muy conocido este pasaje y nos vamos hasta Efesios, allá al capítulo 2. Me acompaña, por favor, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 y el 8. Y dice la escritura de esta manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios, ¿quién? Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? ¿En quién? En Jesucristo, no en María. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, María tampoco puede salvar. Ella fue salvada, ya lo leímos, pero vamos a tener la palabra aquí para que usted y yo estemos claros en ello. Lucas 1:47, lo vuelvo a repetir, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María no puede salvar, no es salvadora, no, ella necesitó ser salvada y así lo declaró personalmente, contundente. ¿Sí? Regresamos. Lucas 1:31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí? María está bajo sujeción de Dios. Se le dio una revelación, se le dio unas órdenes. No hay más que una sola intervención de María con respecto a la autoridad de Cristo. Es decir, María no es
como Cristo dijo, toda potestad, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y a sus discípulos y a sus apóstoles les dio autoridad y poder para echar fuera demonios. No, a nosotros nos ha dado autoridad para poder atar las cosas en la tierra y queden atadas en la tierra y en el cielo, para desatar las cosas en la tierra y queden desatadas en la tierra y en el cielo. María no es fuente de autoridad. Sí, la autoridad viene de Dios, viene de Jesucristo. María lo entendía. La única vez que con respecto a la autoridad de Cristo intervino está clara en las bodas de Caná de Galilea. Vamos al capítulo 2, versículo 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Vean nada más lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo madre, le dijo mujer. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. ¿Qué aconteció aquí? El Señor Jesús la ubicó y ella dejó un mandamiento a toda la humanidad. Si alguien quiere obedecer el mandato de María o el mandamiento de María, pues aquí está cuál fue la orden, el imperativo. Haced todo lo que os dijere. ¿Quién? Jesús. Si tú de veras tienes un gran respeto por María, entonces haz todo lo que dijere Jesús. Haced todo lo que dijere Jesús. Ese es el mandamiento de María. Qué precioso mandamiento. Y habla este mandamiento de entender quién tiene la autoridad, de entender bajo quién estamos sujetos, bajo quién estamos sometidos, a quién tenemos que obedecer. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. Y indudablemente, ¿a quién se refería? Al Señor Jesucristo. Son 3 órdenes las que se le dieron a María. ¿Sí? Bien, entonces vamos a regresar al versículo de Lucas 1:31. Son 3 órdenes, ¿sí? Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre de Jesús, ¿sí? Entonces aquí vemos estas 3 órdenes: concebirás, darás, llamarás. Es importante que le dijera que llamará a este hijo con el nombre de Jesús. Ya lo veremos más adelante allá en Mateo, porque eso significa que Él salvará de los pecados a su pueblo. Habla de una de las tantas misiones que el Señor Jesucristo tuvo, pues diríamos la principal, porque Él vino a salvar lo que se había perdido en esta tierra y en toda la humanidad. ¿Sí? Bien, ahora más adelante voy a explicar un poco más de estos 3, concebirás, darás y llamarás, porque les voy a decir, estas 3 órdenes ya estaban profetizadas. Bueno, no le adelanto. Lucas 1:32 al 33, y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este hijo concebido en tu vientre no es engendrado de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, es Hijo del Altísimo. Es Hijo del Altísimo. ¿Sí? En él se cumplirá la promesa de un reino para siempre a la casa de David, y su reino no tendrá fin. Esto estaba profetizado. Vamos a ver lo contundente que es esto, porque Isaías lo profetizó pues 700 años antes de Cristo. Y mire, vamos a Isaías 9, me acompaña, en la escuela de crecimiento espiritual esto ya lo tratamos, recordemos parte de esa escuela. Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, se refiere a Jesús, hijo nos es dado, ¿sí? No dice que es de María, sino que fue dado por Dios, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo delatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nada que ver
con una diosa, nada que ver con la Madre de Dios, todo viniendo de parte del Señor, en este caso de Jehová de los ejércitos. Bien, bendito sea el nombre de Dios. Entonces diríamos, tú no eres Madre de Dios, eres el vaso escogido por Dios, eres muy favorecida, eres y serás bienaventurada, no más. Eso nos muestra la palabra de Dios, el Evangelio, con respecto a María. Vamos a regresar ahora a Lucas 1:34 y estamos aquí parados. Y dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí? La pregunta de María nos hace ver lo limitado de su conocimiento. Ella no es omnisciente ni omnisapiente, y de su sabiduría, y que no había entendido lo que Dios le había dicho a través del ángel en los versículos 31, 32 y 33. Ya le había dado pues ya le había dado revelación, ya le había dado palabra para que entendiera, pero no lo entendió, no lo entendió. Sí, María no es divina, es humana como tú y yo, pero estaba favorecida. Dios estaba con ella, bendecida, y sobre ella la gracia de Dios. Dios sí conoce y sabe todas las cosas. Dios es omnisciente y Dios es omnisapiente, ¿sí? Acuérdense que en Proverbios 8 se nos dice que la sabiduría es una persona. Dios es sabiduría, sí, y también se nos dice, ¿verdad?, que Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios. Entonces vemos que Dios sí conoce y sabe todas las cosas. No María. Vamos a Daniel capítulo 2, me acompaña hasta allá, por favor. Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 19 al 22 y 28. También este pasaje lo hemos usado. Hoy lo queremos usar para dejar confirmado que la sabiduría y la ciencia están en manos del Dios verdadero y vivo. Dice así, 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, ¿sí? Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios. Es Dios, fuente de sabiduría, es Cristo, fuente de sabiduría, es el Espíritu Santo, fuente de sabiduría y ciencia. No María, sí, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, sí, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Oh, gracias Señor. Muy bien. Y ahora nos vamos que su Espíritu Santo también está lleno de sabiduría y de ciencia. Vamos a regresar a Isaías 40, versículos 13 y 14, y dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia, que es un sinónimo de sabiduría? Vamos ahora a confirmar esto. Aquí hay un salmo, el 139, solo voy a leer del 1 al 6, pero este salmo también habla de no solo de que Dios es el Todopoderoso, sino que habla en todo este salmo de su omnisciencia y de su omnisapiencia. Vamos hasta allá y les voy a dar cómo está integrado este salmo 139. Y dice el del 1 al 6, aquí se nos habla del Señor en su omnisciencia y en su omnipresencia, ¿sí? Y muy bien, del 7 al 9 de su omnipresencia, y hasta el 12, y del 13 al 14 de su omnipotencia, quizá un poco más.
Sí, vamos a leer 139, 1:6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Este es un salmo de David. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Regresamos a Lucas 1:34 y aquí dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No entendió. Vamos a ver. Ahora dice aquí, sí, que no conozco varón, soy virgen. No lo entendió. Vamos ahora a leer Mateo 1, 22 y 23. Me acompaña a Mateo 1, 22 y 23 y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, aquí vemos que ella decía, no conozco varón, soy virgen. No entendió, aquí se le estaba revelando, a ella ya se le había mostrado que iba a venir sobre ella el Espíritu Santo, pero aquí se le estaba revelando a José. Y esto es cumplimiento. Otra vez, vamos a Isaías 7:14. Me acompaña también esto, ya lo hemos estudiado. Isaías 7:14 y dice la escritura así, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Miren nada más qué palabra, estaba profetizada esta señal, era una señal y María no lo entendió, como a veces nosotros no entendemos las señales que Dios hace, que nos hacen entender que es marca y prenda de origen divino, con las mismas 3 órdenes. ¿Se acuerda que le ha dado 3 órdenes? Sí, recuerde que le dijo, concebirás, darás y llamarás. Ahora vamos a ver aquí las 3 órdenes, sí, y dice aquí, concebirá, dará y llamará. Y en el otro caso era llamarle Jesús, aquí Emmanuel, pero son las mismas 3 órdenes, concebirá, dará, llamará. Se nos revela de quién es la obra, de quién es la obra, ¿sí? Del Espíritu Santo, el milagro y el poder del Espíritu Santo. ¿De quién es el Hijo? Es Hijo del Altísimo, es Hijo de Dios, ¿sí? ¿Cuál es su misión? ¿A qué fue enviado? En el caso del nombre Jesús, Él salvará de pecado al pueblo. Y aquí, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios encarnado. Ahora nos regresamos, estamos hablando con mucha contundencia, Lucas capítulo 1, versículo ahora 35, para que acabe de aclarárselo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sí, comprobando lo que venimos diciendo, el Espíritu Santo sobre ti y el poder del Altísimo te envolverá, cumplirá, sí, el Espíritu Santo esto, operará las 3 órdenes que se te han dado, hablado y revelado. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Arribita, sí, se nos habla en el 32, Hijo del Altísimo. Luego explicaremos un poco más de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver algunas situaciones más. Jesús no era hijo engendrado por José, porque aquí dice que sería llamado Hijo de Dios. Se creía y así lo afirmaban. Ya lo leímos en Lucas 3:23, pero vamos ahora a Mateo 1, 16 y 17. Y dice la escritura así, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice que José engendrara a Jesús en María, dice que era marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo ¿sí? Algo muy interesante para los que somos detallistas, la genealogía de José, que parte del capítulo 1 de Mateo, del versículo 2 en adelante. Si usted cuenta, Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y así usted va a encontrar cuántas generaciones ve usted aquí. La genealogía de José habla de 41 generaciones en donde hubo engendros por parte o gente engendrada por parte de varón, ¿sí? Mateo 1, 18 al 20, a Jesús se le reveló que María había concebido del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora Mateo 1, 18 al 20. Y el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Concebirás de quién? Del Espíritu Santo. Y vamos a seguir leyendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quería dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos que a José se le reveló que María había concebido del Espíritu Santo, y lo que en María es engendrado del Espíritu Santo es. Esta, si usted la cuenta, es la generación número 42 de Jesús. Sí, hay 41 generaciones y después está la de Jesús, a través de haber en el Espíritu Santo engendrado en el vientre de María a Jesús. Entonces la generación 42 de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Esto hace una exclusividad divina y de intervención divina. Jesús sí es ese Dios que es el Verbo. Vamos allá y vamos a estar leyendo para dejar bien claro por qué se le llama Hijo de Dios, Hijo del Altísimo y otras cosas más, pero no quiero comentarlas hasta que lleguemos a Juan 1:1 y estamos en él, y dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Se refiere a Jesús, y el Verbo era Dios. Sí, muy bien. Ahora Juan 1:14. Y aquel Verbo, vean, Jesucristo fue hecho carne, es el Dios encarnado, el Emmanuel con nosotros, y habitó y concebido por el Espíritu Santo y engendrado por el Espíritu Santo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí se le llama unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vamos ahora hasta el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. Ahora habla del unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, sí, vemos aquí que a Jesús, según estos versículos, se le reconoce como el Verbo de Dios, y se le reconoce como el unigénito del Padre, o como el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Contundente. María no es madre de Dios, no aparece aquí para nada, no se le cita de ninguna manera. Regresamos allá hasta Lucas 1:36 y dice, hasta el versículo 38: y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en la vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Los milagros y las obras imposibles para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada difícil. Él es el Dios que realiza las cosas imposibles. Dios siempre lo puede hacer. Él es el Todopoderoso, Él es el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, Él es el que está presente en todo lugar, ¿sí?
Aquí nosotros vemos que nada puede hacer María. Ella estaba recibiendo estos milagros, estas obras imposibles las estaba recibiendo, y ella estaba diciendo, oh, voy a hacer la voluntad y me voy a someter a obedeciendo la palabra de Dios, y me voy a someter a ti. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a seguir y vamos a dejar y vamos a empezar aquí a hacer algunas aclaraciones muy, pero muy importantes, ¿sí? María no es siempre virgen, como dicen, ¿sí? Vamos a Mateo 1:25 y dice, pero la conoció, está hablando de José, hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí, aquí está bien claro lo que significa Jesús en el 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Acuérdense que le dijo, vas a concebir, vas a dar un hijo y lo vas a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, sí, y le puso por nombre Jesús, sí. José la conoció y se hizo una sola carne con María después de dar a luz a su hijo primogénito Jesús. Vamos a comprobar que hubo más hijos. Mire lo que dice Mateo 13:54 al 58, y dice la escritura así. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Estaba en Nazaret otra vez. Versículo de Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Vea, hasta por nombre. Jacobo, José, Simón y Judas, los varones. Y nos están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Sí, aquí nosotros leemos hasta el 58. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nos comprueba la existencia de hermanos hasta por nombre y de hermanas, no se nos da el nombre, nacidos de la unión conyugal de María y de José. Ahora vamos a ver unos detalles que lo dejan confirmado. Vamos a Mateo 1:25 otra vez. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Paremos ahí en hijo primogénito y vamos ahora a Lucas 2:7. Me acompaño ahora a Lucas 2:7 y dice la escritura, y dio a luz a su hijo primogénito y le bombeó el pañales, habla de María, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí, miren nada más, cuando se usa el término primogénito y se dice primogénito de María, queda entendido que si hay primogénito, entonces nos da a entender la venida en la carne de otros hijos, la venida en la carne de otros hijos. Entonces sí es primogénito, no hijo único, sino primogénito, ¿sí? Vamos a ver, lamentablemente, otras mentiras con respecto a María. Dicen que que María fue, como en el caso de Jesucristo, de inmaculada concepción. No hay ningún sustento en la palabra de Dios, en las Escrituras, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en toda la Biblia. Lucas 1:35 nos deja bien claro, ¿sí? Y nos dice en Lucas 1:35 que en este caso el que fue de inmaculada concepción fue Jesucristo. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesucristo sí es de inmaculada concepción, ¿sí? De engendro inmaculado.
Mateo 1, 18 al 20, lo volvemos a leer, pero dándole otro enfoque. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, no había habido vida sexual, no había habido estar conyugalmente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y él pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Totalmente se nos habla de una como ellos nombran, de una inmaculada concepción, pero no de María, sino de Jesucristo, de Jesús, de Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a hablar de otra mentira más con respecto a María. Lo mismo es dado en la celebrada asunción corporal de María en los cielos. No hay sustento en la Biblia, no hay manera. Son invenciones de hombres, son invenciones tardías. Inclusive los primeros años no se habló de esto en la iglesia de Jesucristo. Esto vino después. Vamos a ver quién sí fue alzado. Hechos 1, 9 al 11. Y dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Quién? Jesús. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, estos eran unos ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no María, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí, entonces estamos viendo que no puede haber la celebrada asunción corporal de María. Quien fue alzado, quien fue levantado fue el Señor Jesús. Sí, también derribemos otra mentira, como intercesora o mediadora entre Dios y los hombres. No, no es así. No hay sustento en la palabra de Dios, no hay ningún versículo, no es tal. Vamos, ¿qué es lo que nos dice de quién es el intercesor y el mediador? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Estamos por aprender y queremos aprender ese versículo, y dice así, Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios, Dios uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Vea bien, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, el Hijo del hombre, el Dios encarnado. Nunca María. Sí, no es mediadora. Sí, no lo es. Eso sería un acto de infidelidad, y como más adelante veríamos, de veneración, de adoración, de idolatría. No lo es, no hay sustento en la palabra de Dios. Como intercesora, vamos a ver quién es el intercesor. Hebreos 7:25, Hebreos 7:25, y dice la Escritura: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesús. Vea el versículo 22. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, Jesús es el intercesor. También lo es el Espíritu Santo. Sí, vamos a Romanos. Sí, nunca se cita a María. Vamos a Romanos, sí, 26, y dice: y de igual manera, Romanos 8:26, perdón, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Solo tenemos dos intercesores, uno que da testimonio en esta tierra, en el cielo, el Espíritu Santo, y otro que da testimonio en el cielo. Este es Jesús, el hombre.
Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, el Dios con nosotros, Jesús, el Dios encarnado, ¿sí? Vamos a ver y vamos a derribar otra mentira. Tampoco como corredentora de Cristo, juntamente con Cristo Jesús. Eso es contrario y contradice lo escrito, las escrituras. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. No hay ninguna palabra que sustente esto. Son puras tradiciones de hombre. Son puros palabras dadas por hombres que quebrantan los mandamientos del Señor. Apocalipsis, vamos ahora 1:5. Y no, Apocalipsis, sí, dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, no con la sangre de María. Y vamos a ver por qué. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Vea, Él es el Redentor por su sangre para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No es corredentora. El Redentor es Jesucristo, el que dio su vida y su sangre para pagar el precio. El rescate de la redención es Jesucristo. Muy bien. Vamos a ver, María no es la Virgen auxiliadora. El auxilio y el socorro viene de Dios y de Jesucristo. Comprobemos esto. Hay muchos más versículos, pero vamos a tomar algunos conocidos y nos vamos hasta Salmos, por favor, capítulo 46, del 1 al 3. Mire lo que dice estos salmos, capítulo 46, del 1 al 3, y dice la escritura de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es nuestro amparo, fortaleza y auxilio? Jesucristo. No hay María auxiliadora. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Salmo 46, del 1 al 3. Vamos a ver todavía más. ¿Quién es nuestro socorro? Hebreos 4:14. No hay ninguna palabra en que María sea María la auxiliadora o la Virgen auxiliadora. Vamos a Hebreos y vamos a leer Hebreos 4:14 al 16. Hebreos 4:14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Nunca dice María o la Virgen María, y que haya llegado hasta los cielos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, según uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién traspasó los cielos? ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién nos va a ayudar en nuestras debilidades? ¿Quién tiene un trono de gracia? ¿Cómo alcanzar misericordia y hallar gracia y el oportuno socorro? María no es auxiliadora, ni da socorro, ni es amparo, ni es fortaleza. Eso viene de Dios y de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos de los siglos. ¿Sí? Muy bien. Con lo anterior, quieren hacer y presentar a María como igual a Jesucristo en todo, como si fuera igual al Dios encarnado, a Emmanuel, Dios con nosotros, al Verbo de Dios. Nada de eso está escrito. No es diosa, no es madre de Dios,
no es intercesora, no está en los cielos haciendo ninguna misión y ninguna obra. Esto, los que dan conforme a la palabra del Señor testimonio, y eso lo vamos a dejar bien claro según primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tres, Dios es el que da testimonio, el Dios uno, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. No está incluida María. No tenemos nada contra ella, como veremos en un momento, pero todo eso es una doctrina de error, es una herejía, es una tremenda mentira, es un engaño, es una trampa, es invención de hombres para tener controlados. Lamentablemente todo esto se debe a la flojera, a la intercesión, al no consultar las escrituras, al no buscar la palabra de Dios, a no estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento, a no tener el deseo de buscar en oración al Señor, de buscar la guía y la dirección del Espíritu Santo para que nos revele todos estos temas, sino que creemos lo que el hombre nos dice y en nuestra flojera nos conformamos. No es lo correcto. Vamos a probar que todo esto no es así, que Jesucristo es el Dios encarnado. Vamos allá, 1 Timoteo, sí, vámonos hasta allá y vamos hasta ahora a 1 Timoteo 3:16, muy conocido. Y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a leer ahora Filipenses, muy tremendo. Nunca, como usted ve, nunca se cita a María, nunca se cita a la Virgen María, nunca se cita a María como la Madre de Dios, nunca, nunca de los nunca. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, quien Cristo Jesús no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sí, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su forma de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. No habla nunca aquí de María, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos, amado hermano, que a nivel del cielo, del mundo espiritual en el cielo, no hay ahí la distinción de sexo, ni hombre ni mujer. Esto está dado para esta tierra. Allá somos iguales y seremos en cuanto al sexo como los ángeles de Dios. Vamos ahora a Colosenses 1:15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible. No, María no es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Jesús es creador, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. María no es creadora, ni formadora, ni redentora. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Están sujetos, ángeles están sujetos, tronos, principados, autoridades, creación, todo está sujeto a Jesucristo. Él es creador y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Sí, la existencia y presencia de Dios, y por su poder las cosas subsisten. Sí, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Bien, queda claro todo eso. María no es diosa, no es la madre de Dios, no es redentora, no es creadora, no lo es. Esto está totalmente dado a Dios. No puede dar testimonio en el cielo, porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. 1 Juan 5:7.
Hoy, entonces, con todo nuestro corazón, vamos a concluir. El Evangelio no muestra nada en contra de María como hija de Dios, por haber creído y obedecido a Dios, por ser favorecida, por ser escogida, por haber hallado gracia de Dios y delante de Dios, por engrandecer con su alma al Señor y su espíritu se regocijara en Dios su Salvador. La declaramos, como está escrito, bienaventurada, pero nunca como la Madre de Dios. Adorar y venerar a María como virgen es idolatría, ¿sí? De tal manera que nosotros no participaremos. Ahí precisamente nos recomienda allá Primera de Juan, y lo vamos a leer, vamos hasta allá, a Primera de Juan, el último capítulo, el 5, y dice en el 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Muy bien. Padre, te damos gracias por este mensaje. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos porque tú, Señor, nos has dado en esta hora revelación. Nuestro corazón se goza en saber que tú tienes gente que en verdad está delante de ti y que en esta hora, Señor, en su vida han declarado cosas que nos hacen ver la dependencia total de ti, que nos hacen ver su sujeción, se nos hacen ver el temor. Mira, Señor, lo que María dijo en estos preciosos versículos del capítulo 1 del 45 al 51. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dicen bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo y espació a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Te declaramos bienaventurada, te admiramos y glorificamos tu obediencia y el haber sido el vaso que Dios usó para que el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el unigénito del Padre, el unigénito que está en el seno del Padre, el que da testimonio en el cielo, nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Gracias por haber sido vaso útil, que todos podamos también ser vasos útiles y de honra para servir en los propósitos y en los planes del Señor. Y alcancemos como María el ser favorecidos y alcancemos el cumplimiento de todo esto para que la palabra de Dios sea glorificado y para que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean también glorificados, alabados, bendecidos y exaltados por todos los siglos. Llénanos de tu Espíritu Santo, y aún hay más cosas que nos pudiera revelar si tenemos el debido cuidado de estudiar todo lo que en el Evangelio hay con respecto a María. Con respecto a citar a María en las cartas, no hay nada, y te agradecemos, Señor, porque las cartas son la extensión del Evangelio y las cartas glorifican a Cristo y muestran al Espíritu Santo, dándole gloria a Cristo y también al Padre que está en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos todo ello. Amén. Gracias por la oportunidad que Dios nos ha dado hoy de esta palabra. Ahí está, la dejamos en su corazón. Bien, hermanos, hoy es primer domingo de mes y vamos a tener en forma breve la mesa del Señor, ¿sí? Y vamos a ir a esa palabra que tenemos en 1 Corintios 11, 23. Lo único que queremos hoy decirles que tengamos un celo en cuanto a que tengamos cuidado de qué clase
de sacrificios participamos. Nosotros solo tenemos un sacrificio válido, el sacrificio de Cristo, con el cual hizo perfectos a los santificados, según nos dice Hebreos 10:14. Así es que usted tenga cuidado de saber a dónde asiste, en dónde se mueve, porque esto nos lleva en un momento dado a participar de idolatría, en tener fidelidad, en no participar, especialmente aquellos que piensan que pueden ir y doblar su rodilla ante los ídolos y ser bendecidos en ciertas cosas, o en sus matrimonios, o en los bautismos de sus hijos. Todo esto es participar de un altar extraño, y lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica a los demonios. Está escrito así, de tal manera, ¿verdad?, que tengamos cuidado en ello, de tal forma que no podamos beber la copa del Señor y la copa de los demonios, haciendo, Señor, a un lado la fidelidad y entrando a los ecumenismos y entrando a las tradiciones de los hombres. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a hacerlos al Señor. Somos más fuertes que Él. Bien, hoy tenga preparados los elementos, ya que le hemos dicho ese pan y en sus diversas formas, y ese fruto de la vid. Tengan ya preparado todo esto, porque vamos a procurar ser breves, porque hay algo especial que yo tengo para ustedes. Bien, dice la Escritura de esta manera, sí. Por tanto, pruébese dice 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Qué preciosa afirmación. Pero nosotros nos probemos y estemos delante de Dios. Estamos claros que no hay hombre justo que haga bien y nunca peque. Estamos claros que todos los hombres pecamos. Tenemos que venir en reconocimiento, en humildad y en arrepentimiento y en confesión y en conversión, y en volvernos a Dios para rogar su perdón y pedir que nos limpie con su sangre, con su palabra, y que nos santifique en el fuego de su espíritu. Sí, pero dice ahí, nos probemos y no se haga como muchos. Es que yo no soy digno. Coma así del pan y beba de la copa. No diga nunca eso. Lo que usted está diciendo: soy un orgulloso, soy un soberbio. No me quiero doblegar, no quiero obedecer al Señor. Hay el camino que Dios nos ha dejado del arrepentimiento, de la confesión y del perdón. Y usted tiene que tomar ese camino en humildad y teniendo temor de Dios y obedecer su palabra, y comer así del pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, no lo tome sin una clara conciencia, sino sin una clara arrepentimiento y sin una clara confesión y ruego de perdón de pecados. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, sí, hermano, tengamos claro de cuáles son las cosas en las que estamos cometiendo pecado y que somos culpables, no seríamos juzgados, más siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Acuérdense que no somos bastardos, somos hijos, y que Dios nos disciplina, ¿verdad? Que no menospreciemos el castigo de Jehová, ni su corrección, porque Dios nos corrige como nos ama y nos corrige como el Padre a su Hijo. Gracias, Señor, pues por ello. Sí, así es que hágalo en esta hora. Nos acercamos a ti y en una breve oración. Padre, te rogamos que en esta hora nos dé la oportunidad de reconocer que aún nos falta mucho, que estamos caminando en esta tierra, y que muchas cosas, Señor, que vemos, que oímos, que muchas cosas que tocamos, que a través de nuestros sentidos vienen, Señor, nos llevan a la práctica del pecado. Hay todavía raíz de maldad en nuestros corazones, porque en maldad fuimos formados y en pecado fuimos concebidos. Señor, ten misericordia de nosotros y tengas a bien venir para limpiarnos con tu sangre y quitar de nosotros toda carga de pecado, y para santificarnos y limpiarnos con tu palabra, para que tu palabra haga la obra en nosotros y venga para que entendamos qué debemos de dejar, y para que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe, de tal manera que podamos estar cerca de ti
Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos y perdona a este pueblo y estemos cercanos a ti y estemos listos para participar de esta mesa. Ahora vamos a participar de la mesa. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Está consagrado este pan, está consagrado este fruto de la vid. Y Señor, ahora vamos a participar. Tú, Señor, has dado tu cuerpo para llevar nuestros pecados y por tu llaga en ese cuerpo fuimos sanados. Vamos a dar un tiempo para que usted coma el pan. Gracias, Señor. Te agradecemos que tu cuerpo fue partido por nosotros y hacemos memoria de tu sacrificio, de tu sufrimiento, de tu vituperio, de tu crucifixión y de tu muerte. Seguimos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Señor. Ahora vamos a tomar la copa. Oh sí, Señor. Es la propiciación de nuestros pecados, con lo cual por tu sangre somos limpiados, y es la confirmación de un nuevo pacto por la sangre de Jesucristo, y trae sobre nosotros la reconciliación. Ahora tomemos la copa en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Damos el tiempo. Dice el versículo 26 de 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos claros, Señor, que tenías que cumplir lo que la palabra había dicho que ibas a ser rechazado, que ibas a ser perseguido, vituperado, azotado, herido, y que ibas a ser crucificado, muerte de cruz, Señor, y que ibas a ser obediente, pero que después de tu muerte y dar señal como Jonás de 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ibas a resucitar. Gracias, porque eres un Dios que venció a la muerte. Gracias porque estabas muerto y ahora vives por los siglos de los siglos y tienes las llaves del Hades y de la muerte. Gracias, Señor Jesucristo, porque también fuiste alzado y estás sentado a la diestra del Padre en la majestad de los cielos. Intercedes por nosotros para siempre. Gracias, Jesucristo. Y gracias porque cuando así el Padre lo disponga, tú, Señor, vendrás otra vez a esta tierra sin relación al pecado. Gracias, Señor, anunciamos tu muerte y anunciamos tu venida. Amamos tu venida y declaramos que es nuestra bienaventuranza y que la esperamos y decimos juntamente como está en tu palabra, sí, Señor. Y la iglesia y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, Maranata. Y el que da testimonio de estas cosas dice, he aquí yo vengo en breve. Sí, amén. Ven, Señor Jesús, Maranata. Amén. Gracias por esta preciosa administración de la mesa del Señor que nos acerca a ti. Ahora, hermanos, vamos a tener un momento de consagración. Es primer domingo de 2 de enero del 2022 y siempre ponemos al pueblo de Dios durante todo el año para que sea santificado, sea consagrado, sea ungido, y lo hacemos con todo gusto a todas las familias que forman el Centro Cristiano Arrebatamiento, especialmente la iglesia que se reúne en Naucalpan. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. De antemano te agradecemos todo lo que hiciste, lo bueno y lo malo que aconteció en el año del 2021 y que terminó el día 31 de diciembre. Gracias, Señor. Ha habido cosas buenas, cosas malas. Solo tenemos que testificar que tú has estado con nosotros y que no nos has dejado, y que a los que han necesitado de tu apoyo y tu presencia te has manifestado
con tu poder y tu favor, y a los que han necesitado consolación por la partida de un ser querido, tú se las has dado. Pero ahora, Señor, estamos en este nuevo año según el hombre y venimos delante de ti para poner a tu pueblo y decirte, Señor, que nos santifiques. ¿Cuánto necesitamos, Señor? Tu palabra dice que la santidad conviene a tu casa, tus testimonios son muy firmes. Tu palabra dice, Señor, que tú nos quieres consagrar. Sí, Señor, has llenado nuestras manos para consagrarnos para tu servicio sacerdotal. Gracias, Señor, queremos esa consagración, pero también queremos esa unción, la unción del Santo, aquel que ha venido sobre nosotros, Señor, y que nos enseña todas las cosas, y que no dependemos de hombres, sino queremos depender de ti, porque el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas, porque el Espíritu Santo nos guiará, nos conducirá, intercederá, nos ayudará. Gracias por todo esto. Ahí estamos, porque todo esto es el Espíritu de gracia, porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Te alabamos y te bendecimos, y están todas las familias y todos los que forman la congregación, desde los no nacidos, los que están en el vientre de su madre, pero que tú ya les has asignado espíritu y alma y que están en desarrollo de su cuerpo, de los bebés recién nacidos, de los bebés que están creciendo en estatura y en sabiduría para contigo, de los niños y de las niñas, de los pubertos y pubertas, de los adolescentes, las adolescentes, de los jóvenes y de las jóvenes, de los hombres y mujeres, de los matrimonios que están delante de ti, que han tenido pacto, de las parejas que no han tenido pacto de misericordia, de las familias, del padre, de la madre, de los hijos, de las hijas. Si ahí están los ascendientes, los abuelos paternos y los abuelos maternos, Señor, de los parientes colaterales, de los ancianos, de las ancianas, ten misericordia, Señor, que toda esta consagración, que toda esta dedicación, que toda esta santificación, que toda esta unción, Señor, caiga sobre ellos por la fe en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria, dándole gloria al Padre, al Eterno, al Padre en el cual no hay mudanza de variación, al Padre que está nuestro que está en los cielos, al Padre Eterno. Gracias a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo del Altísimo. Gracias al Mesías, al Cristo esperado. Gracias al Salvador que vino a salvar lo que se había perdido. Gracias al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Espíritu de gracia, Espíritu de Jesús, el Consolador. Gracias, ministramos, Señor, porque necesitamos tu intervención para que tú nos sanes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Límpianos, sánanos, sálvanos, Señor. Si es necesario, reprendemos y echamos fuera demonios para que tú nos sanes, Señor, y clamamos a ti, Señor, para que tú seas con nosotros, trayendo sobre nosotros la sanidad y la salud. Sáltanos, Señor, que el pecho de Dios sea, porque se están multiplicando los contagios otra vez del COVID-19, del coronavirus, sea en Delta, sea en Omicron o cualquier otra variante. Sáltanos, Señor, guarda a tu pueblo y enséñanos a andar en los lugares que debemos andar y no, Señor, donde no debemos andar. Gracias, Señor, sánanos. Y también en el nombre de Jesucristo, danos autoridad, Señor, para echar fuera demonios y poder para que de esta manera los demonios, Señor, sean quebrantados. El Babel, el Baal-Zebú, esos espíritus de error, de anomalía, de engaño, de trampa, de mentira, esos espíritus que vienen para hurtar, matar y recibir, de robo, de asalto, Señor, en el nombre de Jesucristo, de adivinación para hacernos daño, toda obra de hechicería y brujería que quiera traer maldición sobre nuestra vida, la quebrantamos en el nombre de Jesucristo. Levantamos nuestras armas de luz que son poderosos para destrucción de fortalezas y declaramos que somos libres en el nombre de Jesucristo, porque así está escrito que tú, Señor, has venido a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y apertura de cárcel a los oprimidos. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias también ahora porque tú vas a bendecir
en este 2022. Todas las actividades que tenemos nos vas a sostener, Señor, en manera sobrenatural, en manera natural, nos vas a sostener siendo para el mundo señal y prodigio y milagro y maravilla, y porque las maravillas van a prevalecer, Señor, sobre todas las situaciones adversas, y que nada nos separe del amor de Cristo, ni hambre, ni espada, ni nada, Señor, ni ángel, ni lo alto, ni lo bajo, nada, Señor, ni peligro. Gracias, Señor, por todo ello, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En tus manos, pues, ponemos a tu pueblo, que tú seas glorificado en todo esto, en Cristo Jesús, y así nos prosperes como nuestra alma prospera. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Gracias porque estamos encomendados a la gracia de Dios, al amor de Dios y a la comunión del Espíritu Santo en la realización de todas nuestras actividades y responsabilidades y privilegios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.